Muy buenas noches. Dichosos los ojos que nos ven cada semana los sábados a través de la señal de Canal 22 porque nos hacen a nosotros dichosos por gozar y contar con su compañía aquí en vivo. Hoy esperamos además que estas casi 300 personas que nos acompañan hoy también salgan dichosos de este auditorio. Nos encontramos hoy en el Instituto Politécnico Nacional lo voy a leer, en el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Santo Tomás. Muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias por la invitación. Y aunque ya los conocen, pues paso la palabra a los dichosos. Bueno, pues es sábado en la noche, momento en los que muchos estamos pensando en salud, no sé si en la salud, pero en decir salud muchísimos están pensando. Yo vengo aquí a quitarles un poco lo dichoso, francamente. Yo tengo un talento también un poco amargo. Entonces yo les quiero recordar una frase de Mark Twain alusiva a la salud. Les voy a dar la receta de acuerdo a Mark Twain para conservar la salud. Decía Twain que la única manera de conservar la salud es comer lo que uno no quiere, beber lo que no le gusta y hacer lo que preferiría evitar. Con esa píldora de sabiduría me presento, soy Nicolás Alvarado, muy buenas noches. No tuvimos programa el sábado pasado, precisamente por los festejos de nuestro bicentenario y nuestro centenario. Y pues tantas cosas pasaron que pensaba yo comentar, tantas tan importantes, tan trascendentes para nosotros los mexicanos. Y en esta serie de desmitificaciones de nuestra historia, yo soy historiador, que me preocupan tanto, me preocupan sobre todo el enfoque. Pienso pues resumir esto en una breve referencia que tiene que ver con estos dragones que a veces creemos que nos amenazan. Quizá todos los dragones de nuestra vida sean princesas que solo esperan vernos una vez hermosos y valientes. Quizá todo lo terrible sea en su ser profundo algo desvalido que quiere que lo ayudemos. Soy Germán Ortega Chávez, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Gracias. Muchas gracias por darnos hospitalidad en este Instituto Politécnico Nacional. Me encontré en el súper a mi maestra de biología de la prepa, Ana Rosa Mendoza, y me dio 2 letreros para entrar esta vez al programa. Uno se lo contó su padre, el otro lo vio en la calle de Zamora. El primero dice: se venden marcos para santos redondos y cuadrados. Y el segundo dice: se vende vestido para novia de medio uso. Soy Eduardo Casal. Pues como bien dijo Germán, la semana pasada no estuvimos con todos ustedes y además yo también falté por ahí 2 semanas antes. No crean que la gachupina se fue huyendo por el bicentenario, no. Yo también quiero felicitar a México por esos 200 años y además les quiero compartir una frase que me encontré de Miguel Hidalgo, que ya hace 200 años preveía que nosotros íbamos a estar aquí. Unámonos por este dichoso sueño. Ellos sabían, 200 años y 200 programas después, que nosotros estaríamos aquí muy bien acompañados por el Instituto Nacional, Politécnico Nacional. Buenas noches, yo soy Laura García y ya vamos a empezar este programa de hoy, 25 de septiembre, así que si están cerca de por aquí todavía tienen tiempo para acompañarnos en la dichosa palabra. Y lo que sí tenemos son muchas preguntas de un público ávido por saber y por preguntar. Hoy recibimos una buena cantidad de preguntas y muy buenas interesantes, todas, ¿sí? Sí, de veras, en serio hemos estado pues muchas veces en auditorios muy amables, pero realmente las preguntas de ustedes pues no sabe uno a cuál irle. Miren, tenemos todas estas pendientes que ojalá nos diera tiempo de contestarlas todas, de veras muy interesantes. ¿Quieres que me lance con una? Pues lánzate. Bueno, nos pregunta Georgina Guerrero Ángeles. Georgina Guerrero Ángeles. ¿Dónde está Georgina Guerrero Ángeles? No aparece, es que... ¿No aparece? Ah, allá atrás. Parece que allá atrás Yo está. pensé que había arrojado la piedra y escondido la mano, qué barbaridad.
Georgina, muy breve la respuesta para poder contestar más. Nos preguntas cuál es el origen de la palabra clínica, clínico, ¿no? Pues yo lo poco que sé es que cliné en griego viene del griego, por supuesto, como recuerden ustedes que más del 80% de las palabras de nuestro idioma viene del latín o del griego a través del latín, ¿no? La palabra clínica es una de esas, viene de cliné, que quiere decir cama. Cliné quiere decir cama y clinein quiere decir acostarse. De ahí viene también la palabra declinar, ¿no? Declinación, ¿no? Que quiere decir algo que se recuesta. Por lo tanto, clínica, pues querría decir que los médicos, digamos, atienden a los pacientes en la cama, o sea, que van hacia la cama a atender a los que están en la cama, ¿no? Digamos, se sobreentiende a los enfermos. Ojalá te toque una médica guapa en ese caso. Claro, para Y que... ojalá te toque una cama, porque muchas veces No, hay es que espacio. a mí eso es lo que me hace comprender que en la cama y en la cárcel se conocen los amigos y las amigas. Ahí queda la invitación. Nicolás, ¿tú tienes alguna? Yo tengo alguna, pero esta yo creo que viene del inconsciente de alguien porque es anónima. No, es que es psicoanalítica y es anónima, entonces ha de venir del inconsciente, pero a ver si el inconsciente de alguien se envalentona a levantarse y decir quién preguntó cuáles o quiénes son las más grandes influencias teóricas de Freud y de Jung. Ahí está. ¿Y quién preguntó eso? Ramón Pérez Juárez. Ramón Flores Juárez, me parece muy bien, Ramón. Bueno, pues con respecto a Freud la pregunta es muy complicada, porque lo que pasa es que, bueno, pues digamos, Freud como padre del psicoanálisis, pues constituye en sí misma su obra y su postulado, digamos, de que exista una cura hablada, pues una suerte de ruptura epistemológica. Entonces, estaría difícil encontrar antecedentes teóricos de Freud. Ahora, sí hay incidentes y lecturas que influyeron, digamos, la creación del psicoanálisis. Freud, en algún momento muy temprano de su vida, Freud es médico de origen y hace trabajo sobre todo neurofisiológico, tenía un gabinete de neurólogo tal cual, pero decide ir a hacer un viaje de estudios a Francia, al Hospital Psiquiátrico de la Salpêtrière, mítico hospital psiquiátrico francés, y ahí entra en contacto con un neurólogo que se llamaba Jean-Martin Charcot, que de alguna manera lo introduce a la hipnosis. Él estaba empezando a hacer trabajo con hipnosis y trabajo particularmente para curar la histeria. En el siglo XIX se hablaba mucho de la gran histeria, de la grande hystérie, de estas pacientes, en su mayoría mujeres que exhibían bueno, pues síntomas muy vistosos, digamos, de histeria, y él empieza, por la influencia de Charcot, a trabajar con la hipnosis y decide integrar esto, digamos, a su práctica originalmente neurológica. Freud después abjurará de la hipnosis en algún momento y no perseguirá ese camino de manera particularmente destacada, pero, digamos, será el punto de partida del psicoanálisis. Después de eso, pues yo diría que el psicoanálisis forma parte de las investigaciones personalísimas de Freud, de todo tipo, desde su correspondencia con amigos suyos como Wilhelm Fliess, hasta su autoanálisis, hasta sus experimentos con la cocaína, en fin, son muchas cosas las que confluyen ahí, y creo que hay lecturas que confluyen ahí de manera importante, de manera destacadísima la lectura de la mitología griega, es decir, finalmente mucho de lo que da origen al psicoanálisis es la lectura de Freud de los mitos griegos, de los mitos griegos a partir de Eurípides, a partir, en fin, de todos los autores que abrevaron los mitos griegos, de la literatura en general, la literatura de Shakespeare, de Goethe, de Dostoyevsky, son referencias que aparecen frecuentemente en la obra de Sigmund Freud, y yo diría que ahí, digamos, podríamos encontrar algunas influencias. Teóricas, algunos biógrafos, algunos estudiosos llegaron a especular en algún momento con que hubiera influencias de Nietzsche y de Schopenhauer. Hay ideas muy parecidas en Schopenhauer a la idea de la pulsión de muerte. Habría en la exploración de lo dionisiaco en Nietzsche algunas ideas parecidas al desarrollo de la noción de Eros en Freud, pero Freud mismo negó haber conocido a Nietzsche o a Schopenhauer antes de esos postulados teóricos, por lo cual queda bastante dudoso todavía.
En el caso de Jung, Jung fue discípulo directo de Freud. Jung fue muy cercano a Freud durante unos pocos años, unos 5 o 6 años, en que empezó a cartearse con Freud, después empezó a, digamos, discutir teóricamente directamente con Freud, por lo que Freud sería la influencia definitiva sobre Jung. Antes, lo que había acercado a Jung a la psiquiatría había sido Richard Kraft-Ebing, el autor de un libro que hoy es más divertido que otra cosa, y hay una edición de Ediciones La Máscara que a mí me gusta mucho. Que se Que llama ya es fresísima el libro, ¿no? Bueno, Ahora. ya es fresísima, pero es muy divertido. Psicopatias sexuales, que era, digamos, un catálogo de psicopatologías sexuales, de parafilias, dirían ahora los sexólogos, que estaban analizadas. Afortunadamente, la edición de Ediciones La Máscara nos ahorra, digamos, toda la parte teórica y nada más nos deja los estudios de caso de señores que se ponen muy contentos cuando ven gallinas a hacer ciertas cosas, en fin. Es un libro muy divertido, Psicopatías Sexuales, si lo encuentran por ahí. Y que se puso después muy de moda otra vez en los años 30. Y después, bueno, yo creo que eso Germán podrá platicar mejor que yo, porque lo que estudió mucho Jung fueron los mitos, en general, los mitos griegos como Freud, pero los mitos orientales particularmente y las filosofías orientales. El hinduismo, el budismo, el gnosticismo, todo eso fue un ingrediente importante en Jung después, ¿no, Germán? Por supuesto, toda la simbología medieval, la alquimia, que le interesó mucho. Que, por La cierto, astrología. La astrología, claro, toda la simbología, incluso no solamente oriental, ¿no? La simbología medieval, diríamos, underground, ¿no? Le interesó mucho a Jung. Pues es que si era del inconsciente, era underground. Claro, exactamente. Pero ahorita que mencionabas también el interés de Freud en la mitología y por supuesto este referente que todos recordamos, el complejo de Edipo. Después los mitólogos, ¿no? Quisieron apuntar a Freud, que Freud había estudiado los mitos y que le encantaban los mitos, pues que la lectura del mito de Edipo pues era una lectura muy clásica y del clasicismo tardío, porque justamente el mito original tenía referencia, era un símbolo de que en la antigua Grecia los reyes simbólicamente eran elegidos entre la gente y se les llamaba hijos simbólicos, no eran hijos realmente de sangre, hijos simbólicos del rey anterior y por lo tanto hijos simbólicos de la reina anterior, ¿no? Entonces lo que hicieron los trágicos griegos fue un poco hacer un juego con ese tipo de referentes, pero realmente hoy sabemos que el mito original, Edipo, en la versión original no era necesariamente el hijo de Yocasta, ni el hijo de Admeto, que era el rey, ¿no? No era Admeto, ¿cómo se llamaba el rey? Es tu departamento, querido Germán. Bueno, pero no era hijo del rey al que asesinó, sino que todo rey debería asesinar simbólicamente a su padre y se debería casar con la reina, porque la reina representaba la tierra. Entonces después le decían a Freud, algunos mitólogos, que no necesariamente Edipo había tenido complejo de Edipo, ¿no? En fin, tenemos que ir a nuestra... Sí, yo quiero añadir una cosa sobre Freud, pero vamos a seguir vayamos a ahora, hechos. seguimos por supuesto con esta disertación de mis compañeros, pero antes le vamos a dar la dichosa palabra, porque sabemos que en casa ya está todo el mundo preparadísimo con su teléfono y ahí a punto de marcar y con la computadora para decirnos cuál es la combinación o presencia de varios colores. Es una palabra compuesta de raíces griegas y presente en plural en la suave patria. Ya saben que les estamos haciendo a fuerza leer ese libro en estos meses en la dichosa palabra. Bueno, pues estamos buscando esa palabra. Acá no lo vayan a decir al aire, pero bueno, en casa sí lo pueden empezar ya a comentárnoslo por los teléfonos que aparecen en pantalla o en la dirección de correo que también aparecerá en pantalla para llevarse los siguientes libros. Bueno, pues una novela corta, cosa rara en la bibliografía de Gabriel García Márquez, pero igualmente ambiciosa y además el libro que publicó inmediatamente antes de ganar el premio Nobel, Crónica de una muerte anunciada, editorial Diana, por una cortesía de Grupo Planeta, ya que editorial Diana es un sello de Grupo Planeta ahora. Y bueno, publicado por el Poli, en esta colección politécnica dedicada al bicentenario de la independencia y centenario de la Revolución Mexicana, este clásico mexicano que todos deberíamos leer, de Ignacio Manuel Altamirano, El Zarco. Y bueno, tenemos también La Independencia, Nueva Historia Mínima de México, del Colegio de México, por cortesía de Océano, es de Josefina Zoraida Vázquez, pero es una adaptación gráfica del texto de Josefina Zoraida, o sea, viene con monitos. Les recuerdo la dichosa palabra Pero combinación. tenemos otro regalo, ¿no, Laura? Algarabía. La revista Algarabía.
Espero que te Y produzca además y con de Pedro darle. Infante, Laurita, Tenemos por favor, ejemplares hombre. de la revista Algarabía, gran amiga de la dichosa palabra, donde podrán encontrar efectivamente un artículo sobre Pedro Infante. Además podrán encontrar la historia del vino, la aspirina, hablarán del terremoto del 85, de los ñoños, del derecho de pernada y sobre todo del mezcal. Tenemos varios ejemplares de esta estupenda revista, imprescindible. Yo creo que es el único lugar donde la aspirina sí se mezcla con el vino y el mezcal. Algarabía, hay algún atrevido que lo suele hacer bastante a menudo. Pero bueno, ahora sí, Nicolás, ¿nos quería decir algo más? Ah, de bueno, Freud? yo lo único que quería decir es que de todas maneras la literatura en general ha sido, digamos, una materia fértil para el psicoanálisis y no solo en Freud. Muchos herederos de Freud, pienso en Bruno Bettelheim, o pienso en Slavoj Žižek, que es heredero, digamos, por vía de Lacan, o pienso en Camille Paglia, que es, digamos, más bien crítica literaria, pero que tiene una influencia del psicoanálisis freudiano muy importante, han partido, digamos, de la literatura para hacer puntos psicoanalíticos, o han partido del psicoanálisis para hacer crítica literaria. Entonces sí, digamos, a partir de que Freud haya trabajado textos de Shakespeare, como El Rey Lear o mitos griegos, para hacer planteamientos psicoanalíticos, la relación entre literatura y psicoanálisis siempre ha estado Es muy fuertísimamente estrecha, imbricada. claro, evidentemente. Pues ahí está esa respuesta, espero que te haya servido. Y no sé si tenemos tiempo para otra palabra, nos vamos ya para las preguntas. Preguntas al público. Vamos a hacer ya pensar aquí a estos ojitos que nos están viendo desde aquí, porque ya nos sentimos muy observados. Estamos buscando, el que se lo sepa, que levante la mano, el nombre de origen griego que se le da a la llamada vista cansada, es decir, a la disminución de la capacidad del enfoque del ojo que dificulta ver con nitidez los objetos cercanos. Ahí vemos un joven de negro. Es que ya no alcanzas a ver, Laura. Adolesco de esto. No sé si hay un micrófono que le puedan... Sí, ya. ¿Nos dices tu nombre, por favor? Edwin. ¿Perdón? Edwin. Edwin, ¿nos puedes decir de qué palabra estamos hablando? Presbicio. Efectivamente, esa era la palabra, que en griego significa anciano. En teoría, porque se supone que los ancianos son los que tienen problemas de este tipo. Para todos los que nos respondan correctamente aquí al público, tenemos unos paquetes estupendos de libros. Tenemos de Eugenio Toussaint, Las tangentes, el jazz y la academia, nuestro querido compañero todavía de Canal 22, porque siempre lo será, de Antonio Malacara Palacios. Y además tenemos un disco de Susana Harp, Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional, de Holgorios y Velorios. Y además en el paquete aparecerá en algunos de Mariano Azuela, Andrés Pérez, Maderista, una novela precursora con prólogo de Luis Leal, y en el otro paquete tenemos La Revolución Mexicana, 2 interpretaciones de Rosendo Bolívar Meza. Eso te lo vas a llevar tú, Edwin, y ahí la otra persona que me diga, los escritores Gabriel Said, Vicente Leñero, Jorge Ibargüengoitia y Elmer Mendoza, entre otros, comparten esta misma carrera profesional. ¿Qué eran todos ellos? Ahí hay una Ahí hay manita. una dudosa que no sé si sí o si no. Sí, tú, la chica de verde, no sé si está de Es que verde. creo que el micrófono ya llegó por allá, ¿eh? A ver, sí, sí. Ahí tenemos otro micrófono. Bueno, pues, perdón. Eran periodistas. No, No. eran periodistas, a ver si se lo... A ver, acá No, ahora sí, a la chica. Bueno, y de Elmer Mendoza y de Vicente Leñero no Bueno. digamos que eran, que si se oye un poco gacho, son. Lo Bueno. que sean, son. No lo Sí. fueron en su momento porque También no lo son, sí, claro. estudiaron. ¿Cómo te llamas? Ana, Ana. escritores de literatura con Sí lo son, Sí, pero pero ¿qué ¿qué carrera estudiaron? profesional estudiaron? ¿Qué estudiaron? A ver, allá hay muchas manos. A ver, ahí, ¿nos puedes decir tu nombre, por favor? ¡Eso, Sí, es mero! la respuesta, pero no sabemos quién eres. Pero a ver, tu nombre. Susana Méndez. Muy bien, ingeniería. son- Susana, felicidades. Ahora sí, Estudiaron el aplauso. ingeniería. En efecto. Y aquí esto fue todo por este primer bloque de la dichosa palabra. En casa les pedimos que nos aguanten unos minutos porque vamos a volver enseguida. Estamos aquí de nuevo en este segundo segmento de nuestro programa La Dichosa Palabra, desde el Instituto Politécnico Nacional, desde el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud de Unidad Santo Tomás. Seguimos aquí.
Aquí de las aclaraciones que nos piden respecto al programa pasado, me dice un licenciado Gutiérrez que Woody Allen me aclara que yo mencioné que tocaba el saxofón. En efecto, tiene toda la razón. Woody Allen toca fundamentalmente el clarinete. Eso no quiere decir Pero sí que el dijiste que saxofón... tocaba el saxofón. Pues Sí, yo no me acuerdo creo si que no. dije Yo creo que sí tocaba el dijimos saxofón, pero en clarinete. efecto toca el clarinete. Pero el saxofón, recuerden ustedes que hay diferentes tipos de saxofones. El saxofón bajo es muy largo y se tuerce, igual que los saxofones medios. Pero Woody Allen sí sé que ha tocado alguna vez el saxofón alto. Pero eso no quiere decir que toque el clarinete, es correcto, nada más como aclaración. Bueno, tienen otra A ver, pregunta yo tengo del una público, de mi querido María Oro. Magdalena Morán López. Ahí está. ¿Por qué se dice el hubiera no existe? Yo creo que se dice porque quien lo dice está bastante deprimido. Es decir, hubiera es el modo subjuntivo. Hay un poema hermosísimo de Luis Ríos que dice, si yo hubiera o hubiese, si tuviera o tuviese, porque son las dos formas las que se usan. En México usamos el hubiera y no el hubiese. Hay quien usa el hubiese, pero suena como una cuestión simplemente de elegancia añadida o de arcaísmo. Y dice, si yo hubiera o hubiese ido al mar, dice, pero los subjuntivos no saben ir al mar. Qué tristeza por ellos, ¿no? En realidad, el hubiera sí existe y es de lo que más existe porque gran parte de nuestra vida interior y de la riqueza de nuestros recuerdos y de nuestra memoria está también constituida por todo lo que hubiéramos hecho. Ese carácter condicional de algo que no sucedió no quiere decir que no exista, existe y nos llena profundamente. Entonces Sí, hay no que habría futuro usar tampoco. ese hubiera y ese hubiese también. Yo Sí, creo si no, que no además hubiera el futuro. hubiera es un gran ingrediente narrativo. Se me impusieron ahorita tres cosas. El Jardín de Senderos que se bifurcan de Borges, Rashomon de Akira Kurosawa, o Si una noche de invierno un viajero de Italo Calvino, que son tres obras, un cuento, una película y digamos que una novela para no entrar en discusiones literarias, que están... Un cuento también. El Rashomon es una película famosísima de Kurosawa, pero antes no es me un digas. cuento de Rinosuke Akutagawa. Ah, mira, Exactamente. no lo sabía. Que fue puesto en cine por Kurosawa. Kurosawa. Pero son, digamos, todos ejemplos de narrativas que exploran el hubiera. Es decir, Rashomon nos cuenta la misma historia desde distintas perspectivas y nunca sabremos cuál es la verdad. El Jardín de Senderos que se bifurcan de Borges justamente explora los múltiples futuros posibles y las ramificaciones de futuros posibles. Si una noche de invierno un viajero nos frustra, digamos, sistemáticamente con historias que no van a terminar, pero cuya lectura van a abrir nuevas posibilidades. Entonces, bueno, pues yo diría que casi el hubiera pues, es del reino de la narrativa, ¿no? Y es el reino de gran parte de la vida interior y de la memoria. Ahora, tú mencionabas algo del futuro. Sí, bueno, que si no existe porque es condicional y porque nunca se da, pues tampoco podríamos hablar del futuro porque todavía no sabemos si se va a dar. O sea, hablamos del futuro, pero tampoco sabemos si va a pasar de esa manera que nosotros Claro. lo mencionamos. Ahora, qué bueno que decías lo del condicional, porque sí, efectivamente hay como indicativo, subjuntivo, imperativo, pero también hay modos como el presente, el pasado, y este es condicional. Entonces, una parte gramatical importante es que el subjuntivo siempre va con este sí, el sí hubiera, sí tal, sí tal. Y hay mucha gente que lo utiliza mal. Decía, sí habría ido, y no es si hubiera ido. De hecho, hay bastantes canciones que repetimos todos bastante a menudo donde está mal empleado. Lo que pasa es que en las canciones se licencias. dice cualquier cosa. Pues si se puede decir, Agustín escuchaste. Lara dice, y en tus ojeras se ven las palmeras borrachas de sol. Bueno, que estén borrachas de sol pasa porque pues se mueven las palmeras, pero que estén en las ojeras, ¿sí? Crea Incómodo, es realmente incómodo. una incomodidad geométrica a la hora de imaginarlo muy fuerte, ¿no? Y bueno, Poca volviendo visibilidad. al hubiera, pues por supuesto, recuerden ustedes filosóficamente y psicológicamente
no existe el pasado ni el futuro. El pasado y el futuro son proyecciones desde el presente y somos animales que estamos obligados a elegir, a escoger y justamente ver el pasado, la memoria, ver el pasado desde el presente, pues es una condición natural y obligada Bueno. de nuestra posición en el mundo, ¿no? De hecho, regresando a Freud y al psicoanálisis, justamente el psicoanálisis postula que en el inconsciente no existe el tiempo. Eso me lo enseñó mi mujer, que es psicoanalista y atemporal. Sí, sí. ¡Eso! Si Edipo no hubiera matado a su papá, ¿no? Y feliz. Sí, ¿verdad? Exactamente. Bueno, vamos con nuestra dichosa frase. Bye, está en la pantalla. Si he logrado más, es porque he subido a de gigantes. Famosa frase de una carta de Isaac Newton a Robert Hooke. Es bastante famosa esta frase, viene mucho hasta en los libros de texto y sobre ciencias. Ustedes aquí que son científicos y técnicos probablemente la conozcan. Y para los que lo sepan también, Eduardo, ¿tenemos? Sí, nada más piensen cómo son los de gigantes. ¿Sí? Sí. Y, sí, ¿no? Son Tenemos el grandotes. gran diccionario, porque es muy grande, usual de la lengua española de Larousse, de la casa Larousse. Muy bien. Te enseñaría si no estuviera plastificado. Laurita, otra palabrita. Otra ¿tienes? palabra, sí, claro que sí. Yo tengo una de Patricia Pacheco. Ahí está. Ahí está, una manita. Preguntas por el origen de la palabra favelas. Yo me imagino que te refieres a los asentamientos, a las construcciones, porque favelas con B alta, es un apellido de diferentes A lo mejor personajes pregunta por famosos. las Isidro. primas de Don Isidro. A lo mejor, Isidro espero que no, Fabel. porque yo te voy a contestar la otra, la que se escribe con V, la B chica, que son las construcciones. Son estos asentamientos irregulares, normalmente ilegales, modestos en la mayoría de los casos, que se ponen sobre todo en las afueras de las ciudades, donde el terreno también es más inhóspito y donde menos reglamentado está. Aquí los conocemos normalmente como los famosos paracaidistas que vienen, se ponen su casita donde Dios los dé a entender y tan a gusto. Bueno, pues esta favela en realidad es un asentamiento irregular característico de Brasil. En Río de Janeiro, que es donde hay más favelas, están los famosos morros, los famosos colinas, montículos pequeños, donde está hasta arriba. Bueno, aquí en la Ciudad de México los tenemos tan a la mano y tan a la vista que sabemos perfectamente a qué nos estamos refiriendo. Son chozas, lo suelen definir como chozas, pero yo creo que chozas tiene este componente de construcción casi de barro o de paja, los techos. Las favelas pueden ser de muchas cosas, pero sí tienen concreto, están hechas con su techo. Lo que pasa es que suelen ser en obra negra y bueno, pues vive muchísima gente, normalmente de recursos económicos bajos, y se llaman así, sobre todo las de Río de Janeiro, porque de hecho hay un morro de favela que se llama. Hay diferentes versiones de los hechos, como todas estas cosas populares, pero parece que hay una planta que se llama faveleira, con mis conocimientos vastos en el brasileño, que es una planta con hojas urticantes y que las semillas se comen. Entonces parece ser que los soldados del finales del siglo XIX estaban esperando a que les dieran casas a cambio de haber ido a la guerra, y nunca se las daban, y cansados de esperar, lo que hicieron fue construir donde había sitio, y entonces era en esas colinitas, en esos morros, y empezaron a hacer ahí sus casas modestas, porque bueno, me imagino que también las construían ellos y no tenían como un conocimiento amplio de arquitectura, ni de geografía, ni lo que haga falta para construir las casas, y parece ser que por ahí empezó, pero hay también varias versiones de que esta faveleira, esta planta, la mandoca brava también que se llama, era una planta que abundaba en estos cerros y que había muchos pobladores que subían a estos cerritos, a estos morros, a recogerlas para luego para comerse las semillas. Cuando decía uno que venía del morro, venía de las favelas, entonces venía de recoger esta planta, y empezó a quedarse ahí, ¿no? Como estos cerros que al principio no estaban construidos, pero que luego empezaron a ser ya poblados y atestados con estas construcciones, y empezó a relacionarse ese término. Hay luego versiones que dicen que no, que la tierra de estos morros es imposible que se diera a esta planta por las condiciones de fertilidad del suelo.
Entonces dicen que más bien eran estos soldados que vinieron después de la guerra, que habían traído estas plantas y las habían intentado sembrar ahí sin mucho éxito. Otros dicen que eran también las mujeres semiesclavas en una condición de semiesclavitud, que habían estado cultivando esas semillas y que normalmente venían también de esos cerros. En cualquier caso, sí tiene que ver con esta planta. Son estos asentamientos irregulares. Y bueno, pues todos conocemos las típicas imágenes de Río de Janeiro, sobre todo, que es donde abundan estos montículos, ¿no? de estas construcciones. Bien, vamos a la segunda parte de nuestra dichosa frase, ahí en pantalla. Ya aparece una palabra. Si he logrado ver más, es porque he subido a de gigantes. Famosa frase de una carta de Isaac Newton a Robert Hooke. Y Laurita. Un libro gigante para regalar posada. El artista que retrató una época, de Antonio Rodríguez, cortesía del Politécnico, del Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, pues un libro dedicado a este maravilloso grabador, artista mexicano, en cuyo museo estuvimos una vez con la dichosa palabra en Aguascalientes. Sí, que nos llovió. Que nos diluvió. Que nos llovió también, claro. Nos llevamos Uno de libro. los muchos museos donde está su maravillosa y nacionalista obra. ¿Y Nicolás? Un poema gigante también en más de un sentido. En primer lugar, porque es un poema muy largo, tan largo que se necesitan 2 tomos para editar el Don Juan de Byron, una edición crítica espléndida de Editorial Cátedra. Pero un poema gigante también porque yo diría que es uno de los grandes poemas del romanticismo, de la historia de la literatura inglesa y uno de los grandes Don Juanes. Conocemos un Don Juan bastante malo en general, que es el de Zorrilla, que a mí no me gusta, pero yo diría que hay que acercarse al de Molière o al de Max Frisch o sobre todo al de Lord Byron por una cortesía de Ediciones Cátedra. A Sí, mí pero sí me la gusta ventaja el de Zorrilla, representar el de Zorrilla es que nada más lo hacen una vez. Si no, ahí a la representación de Don Juan duraría más o menos 17 Sí, horas. es larga la así, cosa, ¿verdad? eso sí. Bueno, y de este poema alguna vez aquí en el programa comenté que el Don Juan de Byron es uno de los poemas pues catalogados por los eruditos mejores de Byron. Y es uno de los menos leídos, es uno de los menos leídos, y que a veces la poesía de Byron mala fue la que lo hizo famoso, decían algunos. Es realmente un libro fabuloso. Vamos ahora a 2 preguntas, vamos a hacerles a ustedes. Germán, al público. yo quisiera, antes de poner a la gente a pensar, felicitar a un querido telespectador dichoso y además familiar de nuestro productor, Benjamín Maldonado, que recientemente, la semana pasada, se proclamó doctor en antropología por la Universidad de Leiden en Holanda. Sabemos que además es un asiduo televidente de La Dichosa. Muchas felicidades, Benjamín, y bueno, esperamos verte también pronto por acá, por La Dichosa. Sí, muchas felicidades a Benjamín. Así es. Bien, nombre que se da es para ustedes, aquí. Bueno, recuerden que tenemos aquí para ustedes, tenemos este libro sobre los constituyentes, espectáculo teatral y multimedia. Tenemos para ustedes también aquí Pedro Moreno, El Insurgente, biografía novelada de Mariano Azuela, publicada por el Poli, por el Instituto Politécnico Nacional, y por supuesto el disco de Jolgorios y Velorios de Susana Harp, publicada aquí también por ustedes, y de Antonio Malacara Palacios, de Eugenio Toussaint, Las Tangentes, el Jazz y la Academia, que ya Laura mencionó. Va la pregunta para ustedes. Nombre que se da en la odontología a lo que comúnmente llamamos mordida, es decir, al engranaje producido al entrar en contacto los dientes de la arcada superior con los de la arcada inferior. A ver, Elige a alguien. tu Germán. nombre primero. Berta Cortés. Gracias. Oclusión. Exactamente. Eso. Muy bien. Muy bien, Berta. A ver, vamos con otra y no se me atropellen unos a los otros. Médico nacido en Pérgamo, cuyas ideas dominaron la medicina occidental durante cerca de 1000 años. Demostró que por las arterias circula sangre y no aire, como se creía en su época. Allá atrás, a ver, o bueno, por acá. Hola,
Me llamo Arturo, ¿fue Galeno? Galeno. Correcto. Nos tenemos que ir a un corte, pero los invito, recuerden ustedes, para asistir y participar en la transmisión en vivo que realizaremos el próximo sábado 2 de octubre desde la Alianza Francesa de México, ubicada en Sócrates, 156, esquina con Homero, a 2 cuadras de Molière, en la colonia Polanco de esta, nuestra Ciudad de México. Ahora regresamos. Gracias. Estamos de vuelta en La Dichosa Palabra, en vivo desde el Instituto Politécnico Nacional, desde el Centro Indisciplinario soy yo, de Ciencias de la Salud, y nos da mucho gusto estar aquí y que nos acompañen en vivo acá, en el Casco de Santa Tomás, o desde sus monitores de televisión. Les recuerdo La Dichosa Palabra, nos tienen que decir cómo se le llama a la combinación o presencia de varios colores. Es una palabra que está compuesta de raíces griegas y que está presente en plural en la suave patria de Ramón López Velarde. Síganos llamando a los teléfonos que aparecen en sus pantallas o también escríbanos al correo electrónico que aparecerá en breve también en sus pantallas. Y tenemos muchas preguntas del público aquí presente. A Germán. ver, Palma Zacarías, Luis Enrique, Palma Zacarías. Samarripa, perdón, Samarripa. Perdón, aquí con los reflejos, La ya me presbicia, falló la presbicia. La presbicia. Nos preguntas que de dónde proviene y qué significa la palabra estratagema, ¿no? Estratagema, estrategia. Bueno, esta palabra también es una palabra de origen griego y proviene de estratos. Estratos en griego quiere decir ejército, ¿no? Y la palabra agón, incluso hoy se dice que hay, digamos, todos los juegos de competencia, en teoría de los juegos se les llama agón, ¿no? Agón. Hago, pues quiere decir eso, hacer, o sea, hacer algo, no tiene la misma raíz, es simplemente una coincidencia. Entonces, estratos es el ejército, y el que dirigía el ejército en la antigua Grecia se llamaba estrategos, justamente. Y la estrategia, pues era la sabiduría de los generales, ¿no? En el mundo antiguo, sobre todo en el mundo romano, hubo algunos grandes literatos y estudiosos de la guerra, ¿no? Que escribieron sobre antiguas estrategias, o sea, que estudiaron la guerra como una especie como de diccionarios, enciclopedias de la guerra, y los pusieron en libros, ¿no? Uno de ellos muy famoso fue Frontino. Frontino hizo es una estratagemata, se llamaba, que escribió en la época de los Flavios, en la época que se construyó el Coliseo. También hubo otro personaje romano en la época del Imperio Romano que dedicó al emperador Marco Aurelio y a Lucio Vero otra de estas estratagematas, que era Polieno. Curiosamente, Polieno es un apodo porque en griego polemos quiere decir guerra. De hecho, Gaston Botul, un investigador del Colegio de Sociología francés, inventó en París, en la época de la Segunda Guerra Mundial, una disciplina en la Sorbona que se llama polemología. Ahora muchas universidades del mundo tienen departamentos de polemología, o sea, el estudio de la guerra, el estudio por qué los hombres hacen la guerra, no solamente cómo se hace la guerra y la buena estrategia, que era lo que se preocupaban estos señores, sino también por qué vamos a la guerra, ¿no? La psicología incluso de la guerra, ¿no? Todas las razones y lo que tiene que ver con la guerra. Nuestros investigadores mexicanos también se han preocupado. Hay muchos artículos acerca de la guerra, también algunos estudiosos de la simbología se han preocupado por la guerra, pero antes de estos estudios de la guerra, de estos estratagematas clásicos, por supuesto encontramos en China un libro ahora casi de todos conocido, que me da mucho gusto, El arte de la guerra, de Sun Tzu, y que en una tumba se encontró hace unos 30 y tantos años,
la segunda parte del arte de la guerra del sobrino de Sun Tzu, pero anterior a todos estos libros se escribió en el siglo III, casi fines del siglo IV, se escribió el Arthashastra por un indio que se llamó Kautalya, que ayudó a Chandragupta Maurya, el que le ganó a Alejandro, que fue uno de los generales de Poros, el rey que luchó contra Alejandro allá en la antigua Pakistán, lo que hoy es Pakistán, pero que era la antigua India, ahí en el río Indo. Eso es lo que te puedo decir de estratos, de estrategos. Hombre, pues no es poco. Yo lo que les puedo decir es que llamen para contestar la dichosa palabra. Llame ya. Combinación o presencia de varios colores. Una palabra compuesta de raíces griegas, aparece en plural en la suave patria. Y si la contestan correctamente, ¿qué se pueden llevar, Germán? Se pueden llevar el día antes de la felicidad. Es este libro de Henri de Luca, publicado por la Universidad del Claustro de Sor Juana y también por Sexto Piso. Y también tenemos Los Piratas del Boulevard, un texto de Heriberto Frías en la nueva colección Suma Mexicana del Conaculta. Y casi ya un clásico de la dichosa palabra, ejemplares de este país, que un poco en colación a lo que decía Germán, Las Fuerzas Armadas, Contexto y Desafíos, por Gerardo Palomo, José Luis Piñeiro y Sergio González Gálvez, con muy buenas colaboraciones y muy buenas plumas. Pues muy bien, combinación o presencia de varios colores. Es una palabra de origen griego. Respondan a nuestros teléfonos o a nuestro correo electrónico. Supongo que nos da tiempo de hacer alguna otra pregunta del público antes de irnos a unos mensajes. Nos da tiempo de hacerle una pregunta al público, más bien, más que una pregunta del público. Les recuerdo que se pueden ganar si contestan correctamente. Bueno, no les digo que me lo quiero ganar porque ya me lo regaló, pero me da mucho gusto que ustedes puedan ganar Eugenio Toussaint, Las Tangentes, el Jazz y la Academia, que son pues básicamente las memorias de un queridísimo amigo mío y de uno de los grandes músicos, no solo de jazz, sino también de música de concierto de este país, dictadas a Antonio Malacara Palacios. También se pueden llevar este disco de Susana Harp con la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional, de Holgorios y Velorios, y en este caso, uno de los paquetes llevará las memorias de Amalia Solórzano de Cárdenas, la mujer de Lázaro Cárdenas, Era otra cosa la vida, y este ensayo divertido, además, sobre México, el mexicano, raíces de la mexicanidad, de Francisco Vargas y Antonio Oriol, editado por el Instituto Politécnico Nacional, pero eso se lo llevará aquel que nos diga cómo se llamaba este fisiólogo ruso, hijo de un patriarca ortodoxo, cuyo nombre está históricamente vinculado con el reflejo condicionado y con ciertos pobrecitos cuadrúpedos que se dice son los mejores amigos del hombre, pero no eran los mejores amigos de este hombre. Y creo que ya afuera un reflejo condicionado me ha llevado a oprimir un botón para que allá ustedes afuera no lo ven, den la pero respuesta. aquí hay mucha gente allá afuera. En los que efecto, se Iván quedaron. Pavlov, pero creo que tú no has de ser Iván Pavlov. ¿Tú quién No, yo eres? soy Jonathan Galindo. Perfecto, Jonathan. Iván Pavlov, en efecto. Gracias, Jonathan. Iván Pavlov y sus pobres perros. A ver, otra pregunta. Este egresado del Instituto Politécnico Nacional escribió la obra capital del albur y del chiste machista mexicano. Esta obra mereció incluso un prólogo de Octavio Paz y se dice que era primo de uno de los más grandes compositores de música ranchera. Y esto es una pista importante porque nos está dando el apellido. ¿Cómo se llama este autor de un libro seminal para entender el albur mexicano? Creo que seminal no era el adjetivo correcto para hablar del albur mexicano, pero Sí, bueno. mi querido Nico, el ustedes inconsciente, disculparán, el te dirá tu inconsciente ganó mujer. Freud. Sí, ganó Freud. A ver, ¿nadie? ¿No? Qué A barbaridad. ver, bueno, se llama, para darles se llama De ahí. picardía. Ahí estaba. Pero, a ver, el micrófono. Pues el apellido. A ver, ¿no? aquí hay una mano levantada con solvencia. Otra por acá. A ver si puede llegar algún micrófono. Que venga un Aquí micrófono hay- volando con la señora de blanco o con el señor de blanco. Armando Jiménez. Perfecto. Exactamente. Que me imagino que no es Perfecto. usted. ¿Usted quién es? ¿Usted quién es? La señora. No nos dio su nombre. Bueno, Bueno, lo vamos a inferir. ¿cómo se llama? Nada más para que nos dé la señora su nombre, por favor. Lux Pérez. Perfecto. Muchas Pues gracias. muchísimas gracias. Y supongo que ya nos tenemos que ir a unos mensajes, si no me equivoco. Vayamos de volada a unos mensajes y regresamos con el final de La Dichosa Palabra, aquí en vivo desde el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud en el Instituto Politécnico Nacional. Volvemos.
Seguimos aquí en la dichosa palabra desde el centro, ¿cómo dijiste? Indisciplinario. No, Ese ese está soy muy yo. bonito. A mí me gusta mucho, qué bonito un Creen que se centro están portando. interdisciplinario. Nos van a adorar los maestros del centro indisciplinario. Bueno, y también alguien de aquí del público ya nos dice cómo se llama, creo que es de parte de la Asociación de Padres de Familia. ¿Cómo se llamaba el padre de Edipo? Layo. Layo, que por Layo. cierto quiere decir rey, simplemente. Layo quiere decir rey, Layus. El rey. O sea que era el rey. El rey. El Y yo mero, hasta mero. le decía, véngase, Milayo. Véngase a mi Layo. Mi Layo. Bueno, tenemos aquí... Sí, yo tengo de Héctor Alan Zárate. Acá estás, Héctor. ¿Qué es un hipster? No sé si ¿Es te un sientes hipster. 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 Escucha. ¿Cómo aprendieron en este programa? Hasta Yo lo nunca que lo había yo oído. sé, es un término que se acuñó en los años 40. Empezó siendo un término que se dio entre los músicos del jazz para toda la corriente, una subcultura, que es una palabra que les gusta mucho a todas estas corrientes que vienen un poco a contradecir o a proponer algo diferente a lo que ya hay establecido. Y era una cultura, una subcultura afroamericana emergente, ¿no? En Estados Unidos, y entonces se le empezó a llamar hipster a los que hacían ese tipo de música, a los jazzistas, y por extensión también se le empezó a llamar a los que acudían a esos conciertos, al público, por así decirlo, los amantes del jazz. Lo que pasa es que en los años 90 y en estos años de esta década, que nunca sé cómo se llama, del 2000 al 2010, empezó a surgir otra vez este término con mucha fuerza para otro tipo de gente. Un sector que aparentemente suena marginal o algo así, pero no lo es. Es un grupo de jóvenes, normalmente de clase media alta, te podría decir, que salen de los suburbios, pero suburbios entendido como las zonas, las colonias de la ciudad apoderadas y bien pudientes, ¿no? Que sobre todo eso es lo que se llama suburbio en Estados Unidos, en las colonias de las afueras de la ciudad donde vive la gente más acaudalada, ¿no? Es un tipo de gente que está un poquito contra las modas convencionales, disque, porque tampoco es cierto del todo, le gusta la música rock, el cine indie, la música indie, de hecho Tarantino podría ser uno de esos personajes, Sofía Coppola podría ser, Vincent Gallo podría ser otro de esos directores de esa corriente, y físicamente tienen una apariencia que parece que se compraron ropa usada o ropa casi de saldos, traen el pelo como muy despeinado, el típico almohadazo, creo que les da mucha onda a los hipsters. Y es un término que viene del hip, del slam anglosajón, hip, que se le aplicaba, te digo, a estos amantes del jazz de los años 40, y que además son como vegetarianos, que les gusta mucho como la ecología y el respeto al medio ambiente, que traen unos morralitos, como que físicamente se les conoce mucho. En España se les conoce como los gafapastas, porque tienen tienen unos lentes con de pasta, de este material, los típicos negros. ¿No tendría que ser hipstéricos a los... Un poco, porque lo que pasa es que también se utiliza mucho peyorativamente para decir que son unos vanguardistas un poco izquierdosos, porque sí suelen ser jóvenes que a pesar de ser de clase media alta, digamos que tienen tendencia izquierdista en su pensamiento político en principio. ¿Pero por qué peyorativo entonces? Bueno, porque a la gente le gusta lo que es diferente, siempre le gusta criticarlo. Entonces, me imagino que el que va en contra... Se dice también mucho que surgió como una contracorriente de la generación X, pero no es cierto, porque no están contrapuestos, no son contrarios en muchas cosas, ¿no? Simplemente es un grupo más de ideología, de manera de expresarse ante el mundo, y quizás un poquito la generación beat sí podría considerarse un poco el antecedente, pero tampoco es Pero tan. yo más bien diría que están mucho más cerca de otro, digamos, denominación para una subcultura más reciente, que son los bobos, los bourgeois bohemians, que es un término que se ha acuñado también para definir a una generación más joven que la de los hipsters. En este caso, y hipster es un término que se usa, digamos, más allá de su acepción subcultural desde hace más tiempo, pero, digamos, son subculturas que surgen, como dice Laura, desde la afluencia. Creo que sí había en los beatniks un afán de marginalidad
real. Los hipsters o los bobos sí están muy marcados por la moda y sí están muy marcados, digamos, por el consumo y por las modas culturales y quieren estar a la última, a Y la vanguardia. tecnología, ¿no? Todos tienen su laptop, su celular, su iPhone. Es decir, no. Son como medio hippies, pero no. Con dinero. Ahora, hip, por otra ¿Ya parte, quedó claro? hip es, por otra parte, es un término que se empezó a usar para definir aquello que estaba de moda, aquello que tenía onda, hace mucho tiempo, en los años 40. De hecho, la primera variante que se utilizó popularmente fue hep, que todavía la podemos ver en muchos diálogos de películas de los años 40, y después eso fue mudando hacia hip, y ahí está el origen de la palabra hipster, justamente. Hay un libro, el Hipster Handbook, creo que es, con inglés, que también es como el brasileño, de un tal Langham, que parece ser como un tono humorístico, casi irónico, sobre la definición de cómo detectar a un hipster. Pero claro, eso siempre es un extremo, ¿no? Porque se trata como de ver ciertas cosas que los unen, pero que es generalizar al final de cuentas. Y te digo que es un poco como humor casi burlón, pero digamos que puede ser una buena definición de lo que sería y de cómo ellos defienden un estilo, a lo mejor un poco involuntariamente, porque no creo que ellos se hayan puesto de acuerdo, no tienen una corriente cultural. No hay una identidad, así como hay una identidad Ideológica, emo, ¿no? no hay una identidad hipster. Es un término generalmente que se usa de manera socarrona, por terceros. Vamos Pues a las respuestas de la dichosa palabra. Combinación o presencia de varios colores, compuesta de raíces griegas, una palabra presente en plural en la suave patria. Policromía. Policromía. La dichosa frase es de una carta de Isaac Newton a Robert Hooke. Si he logrado ver más lejos es porque he subido a hombros de gigantes. Los invitamos a asistir y participar en la transmisión que vamos a hacer el próximo sábado 2 de octubre desde la Alianza Francesa de México, allá en Polanco. Queremos agradecer al Instituto Politécnico Nacional y al Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Santo Tomás, da hospitalidad a todos ustedes, a todas las personas que nos apoyaron en la transmisión, a ustedes que realmente hicieron que esto sí fuera muy en vivo. Nos repetimos los sábados a las 6 de la tarde. O sea que los esperamos aquí, por favor, todos con la misma ropa. ¿Sí? Vayan Sentados en el marcando mismo sus lugar. lugares, ¿sí? Gracias también al staff de Canal 22, que como siempre hace un esfuerzo estupendo por traernos hasta acá. ¿Y ya? Ya, hasta el Y sábado. ya, adiós. Y a todos, ¡viva México! Buenas noches.